Dale un fuerte aplauso a mi Señor. A las personas que nos están viendo a través de este video, gracias por seguirnos. Bendigo tu vida, estás en Restaurando tu Vida. Hemos terminado la serie Sabiduría ante todo y hoy vas a escuchar un mensaje que te va a traer enseñanza. Se llama La presencia manifiesta de Dios. Y quiero que me acompañes a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. La Escritura dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Aquí habla de un tipo de persona, le llama natural, el hombre natural. Versículo 15, en cambio el espiritual, está dando otro tipo de persona. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces ya vimos dos tipos de persona, natural y espiritual. Capítulo 3, versículo 1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Otro tipo de persona. Natural, espiritual y carnal. Una persona natural, esa palabra viene traducida del vocablo griego psíquicos y se refiere a la psique, a la mente. Es una persona que ha nacido una sola vez, no ha experimentado el nuevo nacimiento, no tiene a Cristo en su corazón todavía. Ha nacido únicamente de papá y mamá y por lo tanto todavía está en la naturaleza caída, pues no ha nacido de nuevo. Por eso, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Lee la Biblia y no le entiende. Pues no es un libro normal, es un libro espiritual. Luego vamos a ver qué significa carnal. ¿A qué le llama Pablo el hombre carnal? La palabra griega es sarkikos y el vocablo sarx significa carne. Es una persona que ya nació de nuevo, ya es salvo, ya tiene a Cristo en su corazón, pero que no se ha sometido a Cristo, pues se guía conforme a los deseos de la carne y no conforme a los deseos del Espíritu. Y la tercera persona que marca la Escritura es el hombre espiritual. Esa palabra espiritual viene del griego neumáticos. ¿Le suena algo? Neumáticos. Las llantas que nosotros conocemos no pueden funcionar si no tienen aire adentro. Jesús dijo: las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, soplo, aliento, vida. Palabras son sinónimos en la Biblia y se refiere a quienes están llenos del aliento o del Espíritu de Dios y por lo tanto son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces encontramos una diferencia. El hombre natural no ha nacido de nuevo. El hombre carnal es salvo, pero no puede ver victoria en ciertas áreas de su vida porque se sigue guiando en base a los deseos de la carne y no en base a la guianza del Espíritu. ¿De acuerdo? ¿Por qué explico esto? Porque una vida próspera es una vida bendecida. Y una vida bendecida es guiada por el Espíritu de Dios. Hoy vamos a aprender lo que es la preciosa presencia de Dios en nuestra vida, manifiesta cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. La palabra prosperar, como lo hemos visto anteriormente, significa empujar hacia adelante. También se puede traducir como progresar. Y en Génesis capítulo 39, versículo 1 al 5, nos relata la vida de José. Este hombre que lo venden en calidad de esclavo, llega desnudo a las tierras de Egipto, donde no conocen a su Dios, ahí adoraban otros dioses, la gente ahí no hablaba su idioma. Sin embargo, vamos a ver algo muy importante que pasaba en la vida de José. El versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar,
oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. Mas Jehová estaba con José, su presencia. ¿Cuál fue la consecuencia de la presencia de Dios en la vida de José? Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Fue José varón próspero. Llegó sin nada y Dios lo estaba prosperando porque su presencia estaba con él. Dice el versículo 3, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Versículo 5. Y aconteció que cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Quiero hacer una diferencia. Aquí no está hablando de salvación, está hablando de bendición. Porque encontramos hijos de Dios que ya son salvos, mas no están experimentando una vida bendecida. La presencia de Dios no es manifiesta en sus vidas porque son guiados todavía bajo sus deseos carnales y no bajo la guianza del Espíritu Santo. ¿Me van siguiendo? La salvación, usted sabe, la salvación es un regalo de Dios. Es por gracia, por medio de la fe. Al nosotros reconocer la obra consumada de Jesucristo, su sangre derramada que nos ha limpiado y perdonado todo pecado, nosotros al creer en eso somos salvos. Pero aquí está hablando de ser bendecido en esta vida, lo cual es una elección que usted tiene que hacer. Acompáñeme de Deuteronomio capítulo 11, versículo 26 al 28. Está hablando Dios, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Por qué habla Dios de maldición? ¿Porque Dios la introdujo? Por supuesto que no. Porque cuando Adán transgrede, Él permite que el reino de las tinieblas entró aquí en la tierra. Entonces ya no solamente estaba al alcance del hombre la bendición de Dios, sino la maldición también. Entonces Dios te dice, aquí está la bendición y la maldición. Ahora, pongan atención en el 27. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Lo que está diciendo prácticamente aquí es, si me obedecen serán bendecidos. Si no me obedecen, no serán bendecidos. ¿De acuerdo? La palabra obediencia viene de un vocablo que significa escuchar con atención. Escuchar con atención. Si yo doy una orden a nuestros servidores que pongan mesas y pongan manteles blancos y ellos ponen manteles negros, ¿están obedeciendo? Aparentemente sí, mas no es así, porque no escucharon con atención y están haciendo algo diferente de lo que se les instruyó. ¿De acuerdo? Para Dios, nuestras actitudes son tan importantes como nuestras acciones. Estamos hablando de obediencia. Pero Dios quiere que lo hagamos con una disposición en nuestro corazón. Con un corazón sincero. Y yo quiero que piensen, papás y mamás, cuando uno de sus hijos les pide permiso para salir. Y ustedes les dicen, sí, mi hijo o sí, mi hija, pero arregla tu cuarto. ¿Les ha pasado? ¿Han dado esa instrucción? Antes de salir, arregla tu cuarto. Y si escuchan los trapazos así fuertes y los cajones que se los están metiendo a la fuerza, entonces están obedeciendo, mas no con la actitud correcta. ¿Cómo se sienten ustedes como papás? Entonces, de la misma manera, cuando Dios nos da instrucciones, la manera como nosotros hagamos las cosas, Dios ve
nuestra obediencia en base a nuestra actitud también. No solamente la acción, sino también la actitud. Dios quiere que lo hagas con un corazón sincero y dispuesto. Vemos en la vida de José algo interesante. José comenzó a prosperar. Comenzó a tener una vida bendecida. La clave de una vida bendecida es el resultado de la presencia de Dios. Porque dice la Escritura que Dios estaba con José, ¿de acuerdo? Y por lo tanto fue un varón próspero. La clave de una vida bendecida es la presencia de Dios en tu vida. La clave de la presencia de Dios en tu vida es la obediencia. La clave de la obediencia es la fe, porque usted no puede obedecer algo que no cree. La clave de la fe es el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si ya analizamos que obediencia significa oír o escuchar con atención, a fin de cuentas vamos a ser dirigidos por su Santo Espíritu y por lo tanto va a ser manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas. No estoy hablando de obras, estoy hablando de obediencia. Sabemos que la salvación es un regalo de Dios, pero tenemos que entender que la bendición de Dios viene a través de la obediencia. Ahora, hablando de la presencia de Dios, vemos pasajes donde la presencia de Dios fue manifiesta en las vidas de José, en la vida de Moisés, en la vida de David y en la misma vida de Jesús, ¿verdad? Ellos, ¿por qué? Porque siempre caminaron en obediencia, y el mayor de ellos, el que nunca falló, mi Señor Jesús. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No dijo que lo haría, dijo, no puedo. Según escucho al Padre, eso es lo que hablo. Y según veo a mi Padre hacer, eso es lo que hago. ¿Qué resultado tuvo en la vida de Jesús? La presencia de Dios siempre fue manifiesta en su vida. No estoy hablando de la presencia de Dios, de su omnipresencia, donde somos, nos movemos, vivimos, existimos, porque todo lo que vemos aquí, a fin de cuentas, estamos rodeados de Él. No estoy hablando de la omnipresencia de Dios, tampoco estoy hablando de la presencia interior de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estoy hablando de la presencia de Dios manifiesta y tangible en la vida de una persona, que tú puedas decir, esa persona está siendo respaldada por Dios, esa persona tiene algo. Es donde inclusive una persona inconversa como Potifar, que ni siquiera había escuchado de Dios, pudo decir, en la vida de José está la presencia de Dios. Pues José era obediente a la voz del Espíritu y su presencia era manifiesta. Estoy hablando de la presencia manifiesta, la presencia tangible, la presencia que vemos en grandes hombres de la fe hoy en día, que tú sabes que está respaldado por Dios. ¿Me explico? Y que está al alcance de todos nosotros, llevando una vida de obediencia, siendo obedientes a la guianza del Espíritu. Así como la obediencia provoca la presencia de Dios que se manifiesta en tu vida, la desobediencia provoca lo contrario. Vamos a ver algunos ejemplos. Caín. En Génesis 4:16, en Nueva Traducción Viviente, antes de que lo lea, déjenle explico algo. Caín tuvo oportunidad de arrepentirse, y el arrepentimiento es una palabra clave que vamos a ver en el día de hoy. Dios no vio con agrado cómo estaba ofrendando Caín, porque Caín ofrendaba a su manera. Él decía, yo voy a dar lo que quiera y cuando quiera, mas no es lo que había estipulado Dios. ¿Me explico? Y Dios le dijo, hey Caín, Caín, el pecado está a tu puerta. No permitas, tú debes de enseñorearte sobre él. ¿Y qué sucedió con Caín? Dice que decayó su semblante, va y priva de la vida a su hermano Abel. Y Dios le dijo,
Caín, ¿dónde está tu hermano? No porque Dios no supiera dónde estaba Abel. Claro que Dios sabía dónde estaba Abel. Lo que él estaba invitando a Caín es de que él reconociera su pecado y se arrepintiera para que el favor de Dios, la misericordia de Dios fuera manifiesta. Porque no hay pecado, ninguno, por muy grave que sea mayor que la gracia de mi Señor. La gracia y la misericordia de Dios, su compasión es mayor a cualquier pecado, porque la sangre de Jesucristo es mayor y Él honra más la sangre de Jesús que al mismo pecado. Amén. Entonces dice con Caín en Génesis 4:16 en la Nueva Traducción Viviente. Estoy hablando que una desobediencia te está retirando de la misma presencia de Dios manifiesta. Dice así: luego Caín salió de la presencia del Señor. Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. Esa palabra Nod significa errante, vagancia. Estar fuera de la presencia de Dios es como estar vagabundo, sin rumbo, sin dirección. En el caso de Adán y Eva, dice en Génesis 3:8 que se escondieron de la presencia de Dios. Dios le dijo: ¿dónde estás, Adán? Él, en vez de acercarse y reconocer su pecado, ¿qué es lo que hizo Adán? Quiso justificarse diciendo: la mujer que me diste. Y la mujer que dijo: la serpiente. ¿Me explico? Dios nos da siempre la oportunidad de arrepentirnos, y cuando hay un arrepentimiento, entonces se manifiesta su gracia nuevamente, su favor está a nuestro alcance. Pero dice que ellos se escondieron de la presencia de Dios. David clamó en Salmos 51:11, en la Nueva Versión Internacional dice: no me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. ¿Por qué clamó esto David? Porque él había cometido adulterio. Y él sabía que esto le estaba afectando su relación con Dios. Claro que afecta. Y él decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. En 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 12 dice: mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Saúl, el rey Saúl, cuando fue desobediente, entonces la misma presencia de Dios manifiesta. Estoy hablando de la presencia de Dios manifiesta o tangible. ¿Me explico? Yo sé que Jesús vive en tu corazón todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, dice la Escritura. ¿De acuerdo? Pero estoy hablando de la presencia de Dios manifiesta en la vida de uno. La diferencia entre unos y otros que vemos en toda la Biblia fue el arrepentimiento. Cuando se arrepentían, lo que yo he escudriñado de la Biblia, aún bajo la ley de Moisés, por muy grave que haya sido el pecado, siempre que hubo arrepentimiento, la presencia de Dios volvía a ser manifiesta en sus vidas. Entonces, cuando se arrepentían, su corazón volvía en obediencia a Dios y su presencia era manifiesta nuevamente. Cuando no se arrepentían y justificaban su desobediencia, la presencia de Dios simplemente ya no era manifiesta. Y hablando de esto, fui desde el principio el saber lo que es ser guiado por el Espíritu de Dios, no solamente ser salvo, sino ser guiado por el Espíritu de Dios y no por los deseos de la carne. Y la obediencia es el resultado, la presencia de Dios manifiesta es el resultado de la obediencia. Y este es resultado de la fe. Y este es resultado del oír la palabra de Dios. Quiero tocar un punto muy importante, donde por toda la historia ha aquejado a la humanidad. Voy a hablar de la conducta sexual y el carácter. En Lucas 16:10 dice la Escritura: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Yo sé que relacionamos esta cita bíblica cuando se trata de cuestiones de dinero, pero esto aplica en todo, en la forma como operas, tu mayordomía, tu ministerio, tu trabajo, tu matrimonio.
la relación que tienes con tus hijos. El que es fiel en lo poco, en lo mucho se le pondrá. Mas el que no es fiel también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Una persona que no es fiel a su cónyuge, difícilmente va a ser fiel a todos los demás. La moralidad sexual tiene todo que ver con carácter. Una persona que sea infiel en esa área, lo será en las demás áreas de su vida, de manera que nuestra conducta sexual sí le importa mucho a Dios. ¿Por qué? Porque la inmoralidad sexual abre la puerta a multitud de pecados. Tenemos el caso de David. En Hechos, capítulo 13, versículo 22, dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre creyente, un hombre de fe. Aún así, la inmoralidad sexual lo llevó a un pecado, y ese pecado lo lleva a otro pecado, y ese pecado lo lleva a otro pecado. Porque lo primero que hizo para cubrir su pecado fue mentir. Y esa mentira lo llevó a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, que a fin de cuentas terminó asesinando a una persona con tal de cubrir su pecado. ¿Me explico? En el área sexual es algo muy importante, que debemos de estar conscientes y ser cuidadosos. En 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: huyan del pecado sexual. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo, dice la Escritura. Y vamos a ver este ejemplo con José en Génesis 39, del 7 al 12. El último párrafo del versículo 6 dice que José era de hermoso semblante y bella presencia, un hombre atractivo, un hombre guapo, ¿de acuerdo? Y dice en el versículo 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. ¿Qué puso en José? Sus ojos. Y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, dijo José, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Vean cómo descifra José el pecado de inmoralidad sexual. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Así califica la inmoralidad sexual José: una gran maldad. Y pecaría contra Dios, y pecar contra Dios. Hablando ella a José cada día, imagínense eso, ahí estaba, como cuchillito de palo: vente, papacito. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. ¿Qué les dije que era la obediencia? Escuchar con atención. No estaba siendo obediente a la voz de la lujuria, porque era obediente a la voz del Espíritu. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió de su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella. ¿Y qué hizo? ¿Y qué? Y huyó. Y huyó y salió. Acabamos de leer en 1 de Corintios 6, 18: huyan del pecado sexual. ¿Sabes qué significa en el griego huir? Huir. Corre de ahí.
José llama a la inmoralidad sexual gran maldad y pecar contra Dios. Él no obedecía, no escuchaba a la voz de la lujuria, pues era obediente a Dios. José sabía que ese pecado dañaría su relación con Dios. Por eso dijo, ¿cómo haré tal maldad contra Dios? José demostró ser fiel no solo a Dios, sino a su amo Potifar. Esto habla de lealtad, habla de fidelidad, habla de mayordomía. ¿Cómo pudo José dominar su cuerpo, sus apetitos y deseos? Quiero ser sincero con ustedes en esta mañana. Tratar con la tentación sexual es sencillamente una parte de quienes somos. Porque Dios nos creó para ser seres sexuales y quiere que disfrutemos ese aspecto, pues es parte de nuestra identidad. Mas Dios estableció la manera de cómo hacerlo dentro del matrimonio. ¿Me explico? Entonces, a menos que usted tenga el don de incontinencia, que es no tener apetito sexual, en un momento de su vida podemos ser tentados por ello, por supuesto que sí. ¿Cómo entra? ¿Cómo trabaja la lujuria? La lujuria, aunque se anida en el corazón, no es la puerta del corazón, son los ojos. Veamos. La mujer de Potifar en Génesis 39:7 dice que puso sus ojos en José. En Génesis 3:6, Eva vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable. Por los ojos entra la codicia o el deseo. David vio a Betsabé bañándose en 2 de Samuel 11:2. ¿Qué sucedió ahí? Él no estaba buscando adulterar, pero dice la escritura que era el tiempo que los reyes salían a la guerra y él no salió, desobedeció y se estaba paseando por la azotea y de la azotea se podía ver la ciudad allá abajo y no son casas como las que tenemos aquí en Occidente, estamos hablando del Oriente, donde en medio de las casas, en medio donde está el patio que no está techado, ahí estaba el pozo. Y ahí se estaba bañando una mujer muy hermosa llamada Betsabé. ¿Me explico? David la vio y la contempló, porque si lo hubiera visto, hubiera dicho, oh. Pero se echó una muy larga mirada ahí. Y dijo, qué guapa mujer. Por los ojos entró el deseo. Entonces, una mirada se convierte en deseo y el deseo abre la puerta a la lujuria. José no cayó cuando vino la tentación porque no había lujuria en su corazón. Y no había lujuria en su corazón porque él no le había permitido entrar ¿por dónde? Por los ojos. La esposa de Potifar puso los ojos en él, pero él nunca puso los ojos en la esposa de Potifar. Sus ojos estaban puestas en Dios. ¿De acuerdo? Entonces, si la lujuria entra por los ojos, evite mirar pornografía, evite mirar revistas eróticas, evite mirar películas o programas donde viene sexo explícito, porque una mirada puede despertar un deseo y un deseo puede anidar la lujuria que se puede convertir en pecado. ¿Me explico? Si miran, la lujuria es el siguiente paso porque mirar provoca el deseo, después viene la inmoralidad. Y hablando de mirar, mire, yo vengo de una formación académica mercadológica. ¿Por qué creen que existen las vitrinas? Para vender productos. Porque quien no enseña, no vende. ¿Me explico? Si usted no tiene necesidad de unos zapatos nuevos, no vaya a las vitrinas donde los venden. Porque si usted comienza a mirar,
Va a desear comprar unos y va a terminar comprándose unos zapatos. ¿Me explico? Si usted no tiene en su corazón adulterar, evite mirar pornografía. Evite mirar material con sexo explícito. Porque por ahí, 2 segundos que preste de atención, despierta el apetito. Un apetito que Dios no ha puesto en usted, sino el espíritu de lujuria. Se provoca el deseo y se anida la iniquidad. En Salmo 101, versículo 3, la palabra de Dios para todos, vean cómo dice el salmista: no contemplaré con mis ojos lo vergonzoso, no contemplaré con mis ojos. Detesto a la gente que lo hace, yo no lo haré. En Proverbios 27:20, en Reina Valera dice: el sepulcro y la muerte nunca se sacian y los ojos del hombre jamás están satisfechos. La lujuria, como habíamos visto en la serie Sabiduría ante todo, la lujuria nunca produce una satisfacción total, solamente son satisfacciones momentáneas, como lo hace el alcohol, como lo hace la misma droga, pero cuando pasa ese efecto, la gente tiene necesidad de más y quiere mirar más y va a niveles que está mirando cosas mucho más inmorales. Me gusta ese silencio. Mateo 5:28. Hablando Jesús. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús nos está resumiendo este proceso en 3 pasos: mirar, codiciar y adulterar. No se adultera si no se codicia o no se desea, y no se desea si no se mira. ¿Por dónde entra? Por los ojos. Mateo 6:22 y 23. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Todo. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Jesús está diciendo que lo que pongamos frente a nuestros ojos con el tiempo terminará en nuestros corazones e impactará todo nuestro cuerpo. Si miramos cosas que despiertan lujuria, nuestros cuerpos terminarán llenos de lujuria. Y la inmoralidad sexual en su vida tendrá un impacto negativo sobre la vida de sus hijos. Mire lo que dice Éxodo 34, 6 y 7, antes de leerlo. Cuando David comete adulterio, si sigues leyendo, te vas a dar cuenta que sus hijos cometieron actos vergonzosos. Hubo incesto. Uno de los hijos de David, el mayor, violó a su propia hermana. David tenía un punto ciego en la debilidad de sus hijos, porque él tenía la misma debilidad. No sé si me explico. El espíritu de lujuria te dice, es que no pasa nada, no pasa nada. Y no puedes ni siquiera distinguir lo que está sucediendo con tus hijos, porque lo mismo está operando en uno. En Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7 dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
Yo sé que han escuchado que el pecado pasa de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No dice así la Escritura, no dice pecado, dice iniquidad. El sumo sacerdote, Aarón, tenía que poner sus 2 manos sobre el animalito, la víctima, y tenía que declarar las rebeliones, las iniquidades y los pecados de todo el pueblo. No dice que el pecado pasa a los hijos, sino la iniquidad, y quiero explicar la diferencia. Rebelión significa manifestar el rechazo a la autoridad. Eso es rebelión. De ahí viene rebeldía, es desobediencia. Cuando sabes lo que tienes que hacer y haces lo contrario. La iniquidad viene de una palabra hebrea que es abón y también de una raíz que es abá, que significa lo torcido. Es el inicio que se presenta en el interior. ¿Dónde? En el corazón. Entonces no es algo que se acciona, sino es una actitud que ya está dentro del corazón. Es algo interno. Pecado significa transgredir o pasar un límite que no se debe de cruzar. Son los actos externos. Pecado es la transgresión de la ley. Cuando usted ve un letrero y le dice, no pase aquí, si usted pasa ese lindero, usted ya puede estar en problemas. ¿Me explico? Mientras la iniquidad es interna, el pecado es la acción externa. Es la manifestación de lo que hay adentro. Para que me dé a entender, la iniquidad está en el corazón, mientras el pecado está en la mano. La mano va a ser lo que hay en el corazón. ¿De acuerdo? Dice que la iniquidad es la iniquidad la que pasa a los hijos. Y es que alguien puede decir, bueno, es que si yo miro pornografía, pero jamás he sido infiel a mi esposa. Bueno, usted no ha pecado todavía, pero la iniquidad ya está en el corazón. Y si no se cuida, y si no saca eso del corazón, si no rompe con ello, tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en el corazón. ¿Me explico? Por ejemplo, la lujuria es una iniquidad. No es pecado. La lujuria se anida en el corazón y puede dar como consecuencia un pecado. ¿Cuál puede ser el pecado? Puede ser adulterio o puede ser fornicación. ¿Me están siguiendo? La raíz viene en el corazón y puede dar el fruto, que es pecar. Ejemplo. Sexo antes de matrimonio. Sexo antes de matrimonio. ¿Qué es lo que sucede? Por favor, léeme Proverbios capítulo 9, del 13 al 18, dice: la mujer insensata, aquí se está refiriendo al espíritu de lujuria. La mujer insensata es alborotadora. ¿Recuerdan que lo vimos? El espíritu de lujuria es alborotador. Es simple e ignorante. Vean cómo trabaja. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. ¿Que van por qué? Está nomás checando a ver a quién atrapa. Dice a cualquier simple. Simple es lo mismo que insensato, es lo mismo que tonto, que necio, que bruto. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Satanás no nos presenta el pecado como algo que no sea atractivo, lo presenta como algo muy atractivo, algo sabroso. Dice, vengan, en lo ocultito, el pan comido en lo oculto es muy sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a pensar.
Tener sexo antes de matrimonio. Buscar los lugares ocultos. Buscar los lugares oscuros, donde nadie nos ve. Se suelta una adrenalina. Esa adrenalina nos provoca cierta satisfacción. Entonces esos momentos son satisfactorios. ¿Me explico? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, va a llegar el momento que por X o Y razón, vamos a suponer que esta pareja termina casándose. Una vez que se casan, ya no hay nada que ocultar. Ya es lícito. Y como ya todo es lícito, ya no sienten esa adrenalina, ya no sienten ese deseo. Entonces, ¿qué pasa? Buscan de qué manera satisfacer ese apetito que por hacer caso a la voz de la lujuria se despertó en el corazón y se empieza a buscar material sexualmente inmoral para poder llenar o satisfacer esas áreas. ¿Qué es lo que sucede? En el trabajo conocen a una persona, empiezan a coquetear con esa persona, lo confunden con enamoramiento. Y en lo secreto comienzan a tener una aventura y empiezan a sentir esa adrenalina. Y viene el espíritu de lujuria y le dice, mira, aquí estás sintiendo lo que tu esposa ya no te puede dar. Y es un engaño. Es mentiroso este espíritu. Porque terminan divorciándose. Se casa con esta persona. ¿Qué sucede? Ya no es prohibido. Ya es lícito. Y se vuelve el ciclo a repetir. Por eso vemos gente que se divorcia 3, 4, 5 veces y no se sacia. ¿Me explico? Si están aquí. Es por eso que se casan 3, 4, 5 veces, porque nunca satisfacen ese apetito creado por la lujuria, no por amor. Y el espíritu de lujuria los confunde y les hace creer que lo que están sintiendo es enamoramiento. No es enamoramiento. La esposa de Potifar no estaba enamorada de José. Estaba siendo influenciada por la lujuria. Si hubiera estado enamorada, no hubiera permitido que lo metieran a la cárcel. ¿Me explico? Es un engaño que el espíritu de lujuria trabaja en la gente, y por eso dice la Escritura que debemos estar alertas. Entonces, tenemos buenas noticias. Todo esto comencé explicándoles la bendición que es caminar bajo la guianza del Espíritu. Que como consecuencia, la presencia de Dios es manifiesta en nuestras vidas. Y que todo lo que hagamos es prosperado. Porque somos obedientes a la voz del Espíritu. Y somos obedientes porque tenemos fe. Porque nadie puede obedecer lo que no cree. Y operamos en la fe por escuchar la palabra de Dios que nos transforma nuestra forma de pensar. Si en algún momento de su vida ha caído, ya pasó. Lo importante es que vamos a ser pueblo de Dios de ahora en adelante. Ser diligentes con ello. Vean lo que dice la Escritura en Isaías 53, versículo 5, en la Nueva Versión Internacional. La solución es Jesucristo. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, dice la Escritura. Otra traducción dice, por nuestras transgresiones, y ya vimos que transgredir es pecar. Quiere decir que Él fue traspasado por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todo lo que debe hacerse para ser librados del pecado y la iniquidad ha sido hecho en Cristo Jesús a través de su sacrificio. No oculte la lujuria. No cometa el error de David. Aún gente, pueblo de Dios,
por querer ocultar, se llega a confundir y piensa que el Espíritu de Dios le dice, no pasa nada, sigue como vas, sin darse cuenta que están escuchando un espíritu, pero no al Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo dice que nos redarguye de pecado, para que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiésalo, sácalo de ahí. Papás, rompamos con la iniquidad en la que pudimos haber caído o que no rompimos desde nuestros antepasados. Ustedes pueden ver las líneas. Ven familias donde el abuelo fue alcohólico, el papá es alcohólico y el hijo es alcohólico. O donde el tatarabuelo, sus tatarabuelos se divorciaron, los bisabuelos se divorciaron, los abuelos se divorciaron, sus papás se divorciaron y están viviendo un divorcio. ¿Me explico? Tenemos que sacar la iniquidad de ahí, tenemos que romper con ello y la solución es Jesucristo, pero hay una clave especial aquí: arrepentimiento. Arrepentirse significa hacer un alto y decir, no lo estoy haciendo de manera correcta, reconozco que no he hecho bien, cambio mi manera de pensar por escuchar la palabra de Dios y me direcciono, no en la dirección que yo quiera, sino en la que me da el Espíritu de Dios. Recuerden la parábola del hijo pródigo. El papá, si analizan, nunca salió a buscarlo. ¿Por qué? Porque el papá sabía que aunque fuera a buscarlo, mientras no hubiera un arrepentimiento en su hijo, no podía tomar la postura que le correspondía otra vez. Hasta que hubo un arrepentimiento en su hijo, entonces pudo volver a vestir las vestiduras de justicia y tener la autoridad. La presencia del Padre manifiesta en su vida. ¿De acuerdo? Hable con su cónyuge, sincérese. Uno piensa que va a ser rechazado, que lo van a correr de la casa, y mientras usted mantenga oculto eso ahí, no lo va a sacar, y si no lo saca, y usted se sincera con sus hijos, puede ser que la iniquidad ya se esté manifestando ahí en sus corazones. Si usted estaba habituado a ver pornografía, platique con sus hijos. Y hijos, no se preocupen, sean sinceros con sus papás. Saquen eso de ahí. Exprésenlo. Si tenemos el Dios supremo, que nunca ha fallado en nada ni nunca fallará, el Dios perfecto, el ser perfecto que nunca ha fallado, y Él nos perdonó por amor, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar a una persona que amamos y que tiene un corazón arrepentido? ¿Me explico? Hablen el tema, sáquenlo de ahí, dile, mi amor, te quiero decir, he permitido que pensamientos inmorales estén pasando en mí, he visto cosas que no debo de ver, ya no quiero más ello, y van a ver que el Espíritu Santo va a trabajar en sus vidas. ¿Dónde estamos? En restaurando tu vida. El Espíritu de Dios restaura familias. Hemos visto la restauración de matrimonios que para el mundo era imposible que se restauraran, que solamente por la gracia de mi Señor Jesucristo, cuando uno reconoce el sacrificio, cuando sabe que no es en las fuerzas de uno, sino es por lo que Él ha hecho por nosotros. Y aceptar ese sacrificio, y al confesar lo que había en nosotros, cortamos con ello y rompes, dices, rompo con toda maldición de mis antepasados que se haya presentado. Rompo porque ahora es la bendición de mi Dios la que fluye en mis generaciones, en mis hijos y en los hijos de mis hijos. Amén. A ti que me estás viendo a través de este video, yo quiero invitarte a que hagas esta oración con fe. Dile, Señor Jesús,
yo reconozco que soy pecador. Necesito tu favor. Yo creo que tú, Jesús, veniste en carne. Dile con todo tu corazón, yo creo, Jesús, que tú pagaste el precio por mis pecados, por mis enfermedades, por las iniquidades. Ahora te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Felicidades si has hecho esta oración. Con toda confianza puedes decir que eres hijo. It's all about you.